9:05 de la mañana. Continuamos en la ampliación de noticias y recibimos a nuestro siguiente invitado aquí en la cabina. Está con nosotros el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el ingeniero Salazar Renchi. Bienvenido, ingeniero. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días también. Buenos días. Nos ha traído unos cuadros acá que la verdad preocupan. Ustedes siempre haciendo propuestas y analizando lo que viene ocurriendo con la economía en nuestro país. Este cuadro tiene que ver con el crecimiento del gasto público en planillas, es decir, cuánto ha crecido el Estado como contratante, cuántos nuevos funcionarios tenemos hoy en el Estado, o en cualquier caso, cuánto se ha incrementado el ingreso de los funcionarios. Y vemos que la cifra ha crecido por 4.7 al 2023 entre 2004 y 2023. Y solamente comparando 2023 a 2022, vemos, esto está en millones, ¿correcto? Hoy, al 23, se cerró en 62.500 millones y el año anterior, el 2022, 55.578. Más burocracia. Esto lo que quiere decir es que estamos creciendo burocráticamente. Correcto. Buenos días, Mávila. Muy buenos días, Fernando. Nuestra preocupación es ver nuevamente, y cada vez que podemos lo decimos, qué está pasando con nuestro país, a dónde estamos caminando, qué estamos haciendo con nuestros recursos. Y acaba de dar unas cifras, tú, Mávila, que en efecto dice que el Perú tiene recursos, pero no lo está empleando bien. El gasto corriente ha crecido en los últimos 20 años casi por 5 veces más, se ha multiplicado casi por 5 veces. Y solo en el último año ha crecido más del 105% el gasto corriente. Y si lo comparamos con la inversión pública, que es la que genera desarrollo, esta solo creció en el último año en los 10 últimos años 50%. Y no entienden exactamente qué es gasto corriente. Correcto, es todo lo que gasta. ¿En qué? A ver, el Estado gasta en planillas, el Estado gasta en consultoría, gasta en papeles, gasta en oficinas, gasta en burocracia. Y en eso se gasta más de 62.000 o 63.000 millones de soles. Y en inversión pública, en lo que genera de desarrollo, el Perú solo gastó en el año pasado 49.000 millones de soles. Entonces, nuestro gasto va más a gastos corrientes que gastos de desarrollo. Y si analizamos en qué gasto está enfocado el desarrollo del Perú, nos queda una gran interrogante, Mávila. Porque si yo sumo los 10 últimos años de inversión pública en el Perú, sale más de 63.000 o 633.000 millones de soles, que es el tamaño de la brecha de infraestructura que tiene el Perú. Entonces, tranquilamente el Perú pudo haber cerrado sus brechas de infraestructura en 10 años. Y pregunto si ustedes conocen si esta brecha se está cerrando o se está incrementando. Incrementando más bien, doctor. Entonces, la pregunta es ¿a dónde caminamos como país? Justamente en relación con esa pregunta que usted ha planteado siempre, y es su sello de marca como dirigente gremial, ¿hacia dónde camina el Perú más allá de los detalles de las circunstancias? Quisiera preguntarle, el gobierno ha pedido facultades delegadas para legislar desde el Ejecutivo en materia de reactivación económica y de seguridad ciudadana. ¿Qué espera usted que el gobierno ponga en esos decretos legislativos? A ver, ¿qué pretende proponer? Yo empezaría diciendo que el gobierno no necesita más normas legales para combatir la delincuencia y sacarnos del problema de nuestra economía recesada. No necesita más normas. El Perú lo que son normas. Lo que falta son liderazgos claros y voluntades políticas y política de Estado claro que nos conduzcan a ese desarrollo. Pero igual las está solicitando y hay quienes dicen, ojo, legislar en materia tributaria, aumento de impuestos o cómo se va a interpretar. Porque es un Estado que hoy necesita recaudar más. Se habla de gravar los servicios de streaming, por ejemplo, pero también de cobrar las deudas que todavía se encuentran en un proceso de litigio ante el Tribunal Fiscal. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Una SUNAT reloaded? Yo entiendo que en efecto la preocupación del Estado va por ahí, es más, el pedido expreso de una facultad va para generar algún tipo de pago de IGB a un streaming, en fin, hay algunas medidas que no las voy a criticar. Está bien que el Estado esté viendo cómo recaudar más, me parece bien, pero yo digo, y estamos viendo el contexto general, porque ¿qué pasa con el país
que tiene 80% de informalidad de los negocios y solo el 20% cargamos con todo el peso tributario. ¿Eso es hacer política de Estado? ¿Seguimos viendo a quién cobrar más o a quién imponer más impuestos del poco 20% de negocios que pagan impuestos en el país? Yo creo que nos falta nuevamente esa gran visión, Mávila, para entender que el Perú no necesita normas, solamente normas reglamentarias, necesita voluntad política nuevamente. Y no tenemos pues un gobierno que nos esté diciendo a dónde vamos a llegar. Yo ya me pregunto, y creo que muchos de los peruanos se harán la misma pregunta, ¿cómo vamos a llegar al 26 si es que llegamos, no? Pero no querrá decir que es un gobierno débil, usted supongo, ¿no? Bueno, junto a este tema tributario, el otro anuncio que hizo el señor Adrancén aquí en RPP el sábado es que esas facultades delegadas las van a usar para la simplificación administrativa. Supongo que simpatizará usted con este concepto genérico, pero quiere aplicarlo. ¿Qué necesitamos simplificar? Mire, el anterior premier nos convocó a una reunión pocos días antes de salir y llegamos a formar una comisión para buscar esos puntos, esos dolores de las inversiones privadas en nuestro país para ir subsanándolas. Y salió una lista inmensa de temas que teníamos que trabajar. Inclusive se convocó al Indecopi para que sea el secretario técnico de esta comisión. Eso quedó en nada. En nada. En nada. Y el actual primer ministro hoy estamos pidiendo al primer ministro nos vuelva a convocar porque esa es una tarea que iba a dar buenos frutos. Correcto. ¿Y cuál rescataría usted de toda esa lista de ideas, proyectos? Muchísimos, pero yo daría prioridad a las inversiones. A ver, todos sabemos, y no estoy diciendo nada nuevo, que en el Perú, para hacer una inversión que genera desarrollo, puestos de trabajo, impuestos, tributos, que generan desarrollo y riqueza para el país, uno tiene que padecer en el Perú para que le den los permisos necesarios para operar. Y se vea trabajo formal. Y trabajo formal. Entonces, trabajo formal. Ahí hay una distorsión tremenda de la realidad. Yo como Estado o yo como gobernante trataría de poner las mejores condiciones para atraer todas las inversiones. Y no estamos hablando, Mayla, Fernando, de esas grandes inversiones que siempre hablamos, de las grandes mineras, de las grandes... No, estamos hablando de las inversiones cotidianas. Son más de 2,5 o 3 millones de emprendedores diarios en nuestro país que generan movimiento económico todos los días. Todo eso, ingeniero, usted desde que fue elegido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias puso un énfasis en la regionalización. Y estamos ante un plan de 500 millones de soles, no es muchísimo, pero en fin, algo es que deberá ser complementado a los presupuestos de las regiones y los gobiernos locales. Su opinión sobre este programa. A mí me tocó visitar ya casi 20 regiones en estos 2 años, casi 2 años, ya voy a cumplir 2 años ahora en junio, y en efecto lo que hemos encontrado en las regiones como realidad es carencia de proyectos de desarrollo, igual que en el tema nacional. Estamos replicando lo que vemos a nivel nacional en todas las regiones. Nos hemos preocupado en estos 2 años en hacer esos planes de desarrollo. Y en junio estamos, voy a comunicarlo ahora en su programa, estamos presentándole al país el libro Perú Industria del 2050, donde hay una relación detallada de las cadenas productivas región por región, y eso va a ser una entrega que la Sociedad Nacional de Industria va a hacer ahora en junio. Pero el gobierno sigue entregando dinero a las regiones. Pero no se trata de eso, ¿no? O sea, a ver, vamos a construir un estadio en una región donde requiere de mucho servicio básico. Esa es la pregunta. ¿Cómo genero desarrollo, inversión? ¿Por qué o cómo hablamos en el Perú de llevar inversiones productivas en las regiones cuando estas no tienen conectividad, por ejemplo? Ingeniero Salazar Nietzsche queda invitado en junio para que nos presente este documento Industrias Perú al 2050. Mire, así va a ser. Y permítame hacer un pequeñísimo comentario, porque yo tercamente sigo creyendo que este año el Perú no puede perder el paso del crecimiento. Y se sigue hablando que el Perú va a crecer entre 2.5, entre 2.8 o hasta 3 en el mejor de los casos. El Perú no puede crecer menos de 4%, señores. Y sí se puede aún, a pesar de que nos disparamos al pie y seguimos pensando grandes inversiones. Hay que destrabar inversiones, hay que tener un ejecutivo que nos lleve y nos oriente al desarrollo. Y hay que definir esa ruta de crecimiento. Pero sí podemos este año seguir creciendo y más del 4%. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Momento de ir a la pausa, 9:14.